Hola, espero que estés muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la independencia de las 13 colonias inglesas o las 13 colonias de Norteamérica. Se va a tratar de uno de 3 videos y en esta ocasión lo que vamos a ver es la fundación de las colonias y las diferencias que existían entre el norte y el sur, lo cual va a ser fundamental para el proceso de independencia. Yo soy Martín y esto es Historia sin tanto cuento. Una vez que los europeos se enteraron de la existencia de un cuarto continente al cual iban a nombrar América, empezaron las oleadas. Llegaron portugueses, españoles, holandeses, franceses y por supuesto ingleses. El caso que a nosotros nos toca refiere a la reina Isabel, pero no es esa reina Isabel que tú te imaginas, la del cabello cortito, que es ligada a los reptilianos porque ha vivido muchos años y las vemos en las noticias y las seguimos viendo en las noticias. Nosotros nos referimos a Isabel I, la llamada Reina Virgen. En lenguaje de chavos le decían la Reina Virgen porque nadie la invitó a ver Netflix, es decir, nunca se casó. Ella tenía 2 allegados, uno era Humphrey Gilbert y el otro era Walter Raleigh. ¿Qué pasa con la historia de las expediciones? Se les tiene que dar una consigna, se les tiene que dar una concesión. En el caso de Humphrey Gilbert, él va a obtener una concesión de 6 años para explorar y colonizar el territorio. Sin embargo, su expedición no tiene éxito, la nave naufraga y no se sabe nada más de ellos. Es en este momento en el que aparece otro personaje muy importante, su nombre es Walter Raleigh. Va a ser un sujeto al cual se le va a ligar a la corte, se le va a ligar a la reina Isabel. Por ahí se contaban que ellos dos se daban sus besos, pero esa no es una situación que nos importe. Este sujeto se va a volver muy importante porque además de fundar Jamestown, Virginia, la primer colonia, él va a ser el introductor del tabaco a Europa. De 1584 a 1607 vamos a tener la formación de esta primera colonia que se llama Virginia en honor a la reina virgen. Se trata todavía de un asentamiento pequeño, muy limitado en términos de seguridad y en términos de alimentos, sobre todo ante las inclemencias de una tierra que es bastante hostil. Van a pasar los años y en 1620 va a llegar el famoso Mayflower, en donde vienen los padres peregrinos, los Pilgrims, estos que ya conoces por la famosa historia en la cual ellos convivieron con los nativos y comieron pavo y que da origen a la fiesta de Acción de Gracias allá en Estados Unidos. Hay diversos factores que van a obstaculizar la formación de las colonias. Uno de ellos va a ser el conflicto entre los nativos y los nuevos colonos. Estos sujetos van a entrar en choque porque los nativos no conciben la idea de propiedad privada, algo que va a ser esencial en estos individuos que vienen de Inglaterra y que va a ser fundamental para el proceso de la independencia, esta idea de la propiedad privada. Además de eso, tenemos que remarcar mucho la falta de alimentos, las inclemencias del territorio, pero por fin vamos a tener la formación de 13 colonias para el año de 1733 en la costa del Atlántico. La división de las colonias entre norte y sur no solo responde a un elemento geográfico, más bien obedece a un término de carácter político, económico y social. Esas eran las diferencias entre las colonias que estaban al norte de Virginia y al sur de Virginia. En el caso del sur, es un lugar más apegado a la corona, depende de ella, los gobernadores son nombrados por esa corona inglesa, utilizan mano de obra esclava y utilizan a siervos. Este término sin duda nos lleva y nos remite a la Edad Media. ¿De qué se trata? Muchos de los sujetos que vinieron a colonizar no tenían nada en Europa, por eso vinieron. Algunos eran presos, algunos eran delincuentes, otros más, pues como te decía, no tenían ningún trabajo. Y en ese sentido, pues se les promete que después de trabajar durante 5 años se les va a otorgar tierra y se les va a otorgar la libertad. Sin embargo, muy pocos lo lograban. Al cabo de 5 años, cuando ya iban bien felices para obtener su libertad, pues se les leían los libros de las deudas, se señalaba que debían igual costos de transporte, que debían alimentación, que debían por el suelo en el cual habían habitado, y en ese sentido muy pocos lograban la libertad. Es un esclavismo disfrazado. ¿Por qué está disfrazado? Pues porque no los podían mencionar como esclavos debido al color de piel. Estamos hablando aquí de muchos ingleses y de muchos escoceses que vinieron bajo ese término de siervos. El norte contrastaba totalmente. Tenía una burguesía ilustrada que buscó desde un principio el libre comercio. También buscó
que hubiera instituciones que vieran por los derechos de las personas y sobre todo universidades para que la gente se preparara. En ese sentido, pues sí, vamos a tener un norte y sur diametralmente opuestos. Pensemos por un momento en los primeros individuos que llegaron a colonizar el norte de América. Además de los grupos religiosos y los grupos perseguidos, venían personas que ya no tenían ningún lugar en Europa. Venían personas sin trabajo, venían algunos que todavía se encontraban presos y que venían bajo el contrato de ser siervos. En ese sentido se empieza a dibujar la idea de que América es la tierra de las oportunidades, de que es la tierra del oro y de la bonanza. Sin embargo, esta versión se va a caer de inmediato porque van a empezar las rebeliones no solo de esclavos, sino también de estos siervos blancos por cómo están siendo tratados. Además de esto, el viaje es terriblemente inclemente. Muchas de las personas mueren por la falta de alimentos, la falta de agua y la enorme cantidad de malas condiciones de higiene que hay en los viajes. Si te quieres enterar un poco de la barrera racial y de estas personas que venían, yo te invito a leer la obra La otra historia de Estados Unidos del historiador Howard Zinn. En el siguiente video vamos a hablar de la Guerra de los 7 años y cómo esta generó una enorme cantidad de impuestos que va a cobrar el rey Jorge III a los colonos, marcando entonces sí un descontento y una ruptura entre estas 13 colonias y la metrópoli. Yo soy Martín y esto es Historia sin tanto cuento.